Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Carlos de Madrid. Buenos días, Carlos. Pues la pregunta, tengo dos preguntas. Una pregunta es de tema del purgatorio y no conozco mucho, pero me dijo un sacerdote que todos podemos pasar por el purgatorio. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues yo sé que, y al otro día hice la pregunta del grado de la santidad, que no tiene que ver con el ministerio, o sea, con la vocación. Hay un grado de purgatorio, porque ya sabemos que según una persona que ha matado mucho o ha cometido muchos asesinatos, robos, lo que quieras, pues ahí no sé cómo será el grado como lo veo yo, de purgatorio, en ese sentido, ¿no? Y si realmente esto, ¿qué significa eso? ¿Qué sufrimiento hay ahí para purificarse, no? Y la segunda pregunta es que si después del primer juicio personal particular, pues se ve que hay otro juicio universal, porque luego ya se juntará el cuerpo con el alma. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, al juntarse con el alma, no disfrutará como en esta vida de lo que está casado, disfruta de la sexualidad con su mujer, o sea, con su marido, su mujer, y comer o hacer necesidades después de comer, o en la otra vida eso ya no será, o sea, no es posible, ¿no? O sea, no se realizará eso. Nada más. Bueno, que sea brevemente te doy alguna respuesta al respecto. Bueno, primero, no todo el mundo necesitará, purificarse en el purgatorio para entrar en en el cielo, en la vida eterna, ¿no? Es decir, sabemos que también las almas que mueren pues suficientemente purificadas, ¿no?, en esta vida, porque uno ya en esta vida puede purificarse, de manera que se prepare a contemplar directamente el rostro de Dios. Tenemos pues también testimonios, ¿no? Testimonios de, pues por ejemplo, como San Juan de la Cruz fallece, él dice, voy a rezar vísperas al cielo. Él tenía casi, Dios le iluminó, ¿no?, dándole la conciencia de que le iba a ir al cielo a rezar esas vísperas. Él tenía la luz de saber que su ingreso en el cielo iba a ser directo y no a través del purgatorio. Ahora bien, pues en el purgatorio, dependiendo de ese grado de necesidad de ser purificado, pues será más intenso, menos intenso, más largo, menos largo. Con lo cual hay que decir que el purgatorio dependerá del grado de necesidad de purificación, porque uno en esta vida, si ha hecho más penitencia, pues estará mejor purificado. Por eso el hacer penitencia en esta vida nos prepara para el encuentro con el esposo, como hemos dicho antes. Por supuesto, en la otra vida, como dice Jesús, pues no serán hombre y mujer, sino serán como ángeles, es decir, no tendrán ese tipo de necesidades corpóreo-materiales, ¿no?, pues para vivir la felicidad, serán como ángeles. No estaremos sujetos o necesitados pues de lo que la carnalidad en esta vida nos pide. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan y llamo desde Pamplona. Buenos días, Juan. Es referente a una intervención que hubo hace 3 días, creo, el lunes, no recuerdo bien, relacionada con la fidelidad de los sacerdotes. La verdad es que a mí me causó mucha pena. Yo aclaro, yo no soy sacerdote, pero he vivido en mi familia que siempre a los sacerdotes de nuestra parroquia, cuando estaban más solicos, que se notaba que estaban como con más soledad, pues siempre procurábamos estar más detrás de ellos, pues invitándoles a comer. Aún recuerdo como un párroco pues pasaba los días de Reyes solo en su casa, se tenía que hacer hasta la comida, hasta que se enteró mi madre y dijo, eso no puede ser, venga, vamos a invitarle a comer todo, y desde entonces ha sido una tradición. Digo esto porque da la impresión de que la fidelidad de los sacerdotes solamente tiene que ser por fuerza de los sacerdotes, pero nos olvidamos que también es muy importante la colaboración de toda la comunidad parroquial, de todo el pueblo, también en detalles pequeños, ¿no?, que se noten queridos, no solamente rezados, sino también queridos, ¿no?, y porque en ocasiones vemos al sacerdote como en una especie de pedestal al que todos nos estamos fijando y al que todos criticamos, pero hacemos muy poquito por ellos. Bueno, es una opinión, yo no sé si ha sido muy oportuna o no. Te agradezco muchísimo esa llamada. Bueno, de nada, Dios. Pues hasta luego. Pues la verdad es que es un detalle, ¿no?, el que este oyente ha hecho, que es cierto, O sea, porque eso los sacerdotes nos damos cuenta de que bueno, pues de que hay muchas personas que nos ayudan a ser sacerdotes, nos ayudan,
Y Dios también quiere y cuida a sus sacerdotes a través de mediaciones de muchos seglares que a través de su cariño, de su apoyo, pues son un instrumento de Dios por el que Dios cuida a sus sacerdotes, ¿no? Me parece conmovedor, ¿no? Pues el testimonio que da el oyente de cómo su madre, pues, dijo a este sacerdote que está aquí solo en Reyes o en Navidades, pues me parece conmovedor, ¿no? Creo que eso es agradecerle a Dios el don de los sacerdotes y cuidarlos, creo que es hermoso. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Oiga. Sí, buenos días. Me llamo Hortensia y quería decirle que qué papel jugamos las personas que no hemos conseguido casarnos, tanto hombres como mujeres, qué papel pintamos en la iglesia, porque es que nunca se nos menciona para nada. Yo digo que si pintamos algo, perdona la expresión. Sí, muy bien. De acuerdo, le respondo por la radio. La verdad es que yo estaba temiendo y discúlpeme la palabra que alguno hiciese esa pregunta, y igual a saber cómo alguno hace esa pregunta de qué pasa con los solteros. Bueno, pues es que es verdad, esa pregunta pues tiene todo derecho a hacerla, y además que muchos solteros cogen y hacen esa pregunta. Bueno, la verdad es que es cierto de que pues en la Sagrada Escritura no está eso tan claramente reflejado. Ahora, yo voy a dar una explicación que es personal mía, que creo que la hago, pues no sé, pues un poco por lógica, por lógica y por sentido común, también un poco apoyado en ese punto de 1 Corintios 7, pero bueno, sabiendo que no estoy hablando en nombre del magisterio de la Iglesia, sino que estoy dando un poco una explicación personal. La oyente dice, bueno, ¿y qué pasa con los solteros? Nosotros, porque aquí se habla de la vocación de los casados, que se entregan a Cristo a través del esposo, y se habla de los consagrados, que se desposan con él directamente, y los solteros, ¿qué pasa? ¿Que nos quedamos en medio? Bueno, pues yo creo que los solteros, y no me refiero a los solteros que están en un proceso intermedio hasta que lleguen a casarse, sino que parecen los que ya la soltería, pues pues ya por la edad o por lo que fuere, ¿no? Pues pasa a ser como la forma definitiva de vida. Yo creo que los solteros, tal y como dice, ¿no? 1 Corintios 7, hay en el fondo, que San Pablo habla casi indistintamente de consagrados y de solteros, casi confunde los dos conceptos. Yo me atrevería a decir que los solteros, en el sentido práctico de la palabra, aunque no sea con unos votos y unas fórmulas oficialmente reconocidas por la Iglesia, etcétera, los solteros tienen una vocación de esponsalidad directa con Jesucristo, es decir, lo indivisible de su corazón, esa parte del corazón que solamente se le puede entregar a una persona, se la entregan a Jesucristo, y están llamados a querer a Jesucristo con corazón indiviso, aunque no sea mediante unas fórmulas de unos votos ante el obispo, etcétera, pero su corazón está directamente entregado a Jesucristo, porque de lo contrario, ¿dónde pone lo indivisible de su corazón? ¿Qué lo van a poner en este mundo? Para luego sentirse decepcionados de él. No, lo indivisible del corazón de un soltero debe de estar puesto en Jesucristo, con una esponsalidad directa con él, no como los casados, que es una esponsalidad a través del sacramento del esposo o de la esposa. Creo que es importante esta pregunta que ha hecho el oyente, que aunque no esté formulada expresamente por el magisterio, pues creo que la respuesta más prudente es esta. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Soy Carmen. Buenos días, Carmen. Y pertenezco al Orden de Vírgenes. Muy bien, Carmen. Mire, quiero hacerle una pregunta. Yo en días de atrás le he oído decir en varias ocasiones a usted que el término seglar y laico son equivalentes. Uh-huh. Pero por otra parte, he oído a una persona muy vinculada al Orden de las Vírgenes que una virgen consagrada, no monja, es seglar porque vive en el siglo, pero no laica porque está consagrada. Es decir, que los términos laico y consagrado son excluyentes, y en este sentido no sería equivalente el término seglar y el término laico del que usted ha hablado. ¿Me puede hacer una aclaración? De acuerdo, muy bien. Gracias. Bien, en ese sentido en el que la oyente ha hecho la pregunta, es verdad. O sea, en ese sentido hay una matización de la palabra laico y seglar. En ese sentido, la Virgen consagrada sería
o el seglar consagrado, es más propio decir seglar consagrado que laico consagrado, porque vive en el siglo. Sin embargo, cuando nos referimos directamente a los laicos, también les llamamos seglares, O sea, es decir, cuando no es costumbre decir, por ejemplo, laicos consagrados. Es más frecuente escuchar el término seglares consagrados. Sin embargo, ¿por qué? Porque, como ha dicho la oyente, vive en el siglo. Sin embargo, cuando nos referimos pues a los bautizados, a los laicos, les llamamos igualmente seglares, porque viven también en el siglo, ¿no? O sea que el término, digamos, pues es plenamente sinónimo cuando lo referimos a los bautizados. Sin embargo, hay una cierta matización, ¿no? Cuando la referimos a los consagrados, porque es más frecuente escuchar el término seglar consagrado, que el de laico consagrado. Es un matiz en la palabra, pues que creo que es correcto hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.